En la gran sala del trono del castillo de Tersval, la atmósfera se sentía espesa, como si el aire mismo advirtiera del peligro que se avecinaba. Las llamas de los candelabros, que normalmente bailaban con vida, ahora titilaban apenas, como si estuvieran asfixiadas. El cielo, visible por las vidrieras altas, se cubría de nubes inmóviles, plomizas y ominosas. El rey Cedric III se mantenía de pie frente al gran mapa del reino, con el rostro más envejecido de lo habitual. La corona le pesaba ese día, como si el trono mismo supiera que las decisiones que se avecinaban marcarían el destino de generaciones. «Han llegado más reportes del sur», dijo, con tono grave. «Campesinos desaparecidos. Ganado destrozado sin motivo. Y anoche, una patrulla de 5 hombres no regresó. Uno de los corceles volvió solo, cubierto de arañazos y espuma negra en el hocico. En el extremo opuesto de la sala, rodeada por un suave resplandor dorado, la santa del reino, Lysaria, permanecía arrodillada en silencio. Un libro sagrado abierto ante ella, sostenido por una columna de mármol blanco. Murmuraba palabras en un idioma que muy pocos recordaban, sus dedos recorriendo páginas que ardían con luz propia al contacto. «El valle de Drelmorn», dijo ella, finalmente alzando la voz sin abrir los ojos. «No es una simple acumulación de monstruos. Algo ha contaminado el suelo. Las líneas ley están corrompidas. Hay una mano oscura dirigiendo la violencia». El rey frunció el ceño. ¿Una secta? ¿Algún invocador desquiciado? Lysaria negó con suavidad, mientras se ponía lentamente de pie. Cuando sus ojos dorados se cruzaron con los del rey, un escalofrío recorrió la columna de este. «No es un humano, Majestad. Lo que sea que actúa desde las sombras, pertenece a un plano más antiguo». Una pausa incómoda se extendió entre ambos. Cedric caminó hacia la ventana más cercana. Desde allí, podía ver la ciudad moviéndose con su habitual ritmo. Niños jugando. Comerciantes gritando precios. Guardias marchando. Y, sin embargo, todo parecía frágil. Como una pintura al borde de ser arrancada por un vendaval invisible. «Han pasado 13 años desde que la diosa habló por última vez», dijo el rey, casi para sí mismo. «Nos prometieron que el héroe elegido surgiría cuando más lo necesitáramos. Pero los augurios se apagan, los milagros escasean, y el enemigo despierta». Lysaria bajó la mirada. Su voz se volvió un susurro, cargado de temor. «Majestad, existe la posibilidad de que el héroe no haya llegado. O peor aún, que no lo reconozcamos cuando lo haga». El rey se volvió hacia ella bruscamente. «¿Qué estás diciendo? Que si Savis, el destructor de reinos, el enemigo primordial, se ha agitado siquiera en sus abismos, ningún héroe bastará si no está preparado. Y si el elegido ya camina entre nosotros sin saber quién es, podríamos perderlo antes de que despierte». Cedric cerró los puños. «No podemos quedarnos esperando profecías. Si ese valle está maldito, lo purgaremos con fuego y acero». Lysaria no respondió de inmediato. Alzó una pequeña gema blanca que colgaba de su cuello. Esta, normalmente luminosa, ahora estaba opaca. Como si algo hubiera cubierto su luz con hollín. El fuego no basta contra aquello que no tiene forma, ni nombre verdadero. Si el abismo ha abierto un ojo, debemos encontrar al héroe. Antes de que sea tarde.
el viento golpeó las vidrieras. Por un instante, una de las llamas se extinguió sola. Y ninguno de los dos dijo palabra durante un largo rato. La noticia llegó a la capital al amanecer, con el primer cuervo del Consejo Real. Su plumaje estaba chamuscado, y el cilindro atado a su pata exhalaba un tenue vapor oscuro. Los mensajeros del Guild Corazón Sombrío leyeron el comunicado sin emitir palabra. Apenas terminaron, la alarma fue enviada a través de cristales resonantes instalados en las sedes de aventureros de todo Terrón. A todos los aventureros de categoría plata, oro y obsidiana, por orden del rey Cedric III, se requiere vuestra presencia inmediata en el cuartel general del Gremio Real. Un foco de corrupción ha sido detectado en el valle de Drelmorn. Presencia de criaturas de clase negra confirmada. Requiere contención urgente. El reino de Terrarum está en riesgo. La ciudad, normalmente bulliciosa al amanecer, quedó sumida en un silencio expectante. Campanas de alarma comenzaron a repicar en patrones que solo los aventureros entendían: emergencia prioritaria. Aquel sonido no se había escuchado en más de una década. Lucien y Vera estaban en medio de su rutina de entrenamiento matutino en el patio interno del gremio cuando sintieron el pulso mágico que atravesaba los cristales incrustados en la pared. ¿Qué fue eso?, preguntó Vera, deteniendo su estocada. El mago obsidiana, Maltes, entró en el patio con su túnica agitada por el viento y rostro más pálido de lo usual. Prepárense, niños, dijo sin rodeos. Vamos a marchar hacia un lugar donde el suelo está podrido y las bestias han dejado de comportarse como bestias. Mientras Lucien recogía su capa, su placa de aventurero vibró levemente al contacto con su pecho. No era miedo, era algo más profundo. Como si alguien invisible lo hubiera llamado por su verdadero nombre. En cuestión de horas, más de una docena de gremios se reunieron en la gran plaza de Terrón. Guerreros curtidos, clérigos, magos de todas las disciplinas, y una tensión creciente. Se decía que los monstruos de clase negra no solo eran físicamente superiores, sino que también poseían inteligencia rudimentaria. Algunos incluso podían usar magia. Solo aparecían en zonas donde el mundo estaba siendo contaminado desde adentro. Los altos mandos del ejército real también llegaron, tropas de élite, escuadras montadas y un pequeño destacamento de arqueros de la muralla celeste. Incluso los exorcistas grises, una orden considerada extinta, enviaron 2 representantes encapuchados. La marcha hacia Drelmorn comenzó esa misma tarde. A medida que se alejaban de Terrón, los caminos se volvían más callados. Los árboles, que en primavera deberían estar floridos, estaban marchitos o deformes. El aire cambiaba de textura. No había viento, pero las hojas temblaban. Cuando llegaron a la entrada del valle, al anochecer del segundo día, el silencio era absoluto. Ni insectos, ni aves, ni bestias menores. Solo el eco de sus pasos sobre tierra seca. Frente a ellos, el valle de Drelmorn se abría como una herida infectada en la piel del mundo. Y lo peor no era la cantidad de criaturas que lo habitaban, sino la forma en que se movían. Coordinadas. Silenciosas. Con una intención. Esto no es una plaga natural, dijo Maltes en voz baja, mientras su bastón brillaba levemente. Algo los está guiando. Lucien observaba en silencio. Por un segundo,
Creyó ver una figura de ojos rojos entre los árboles. Pero al parpadear, ya no estaba. Las tropas comenzaron a formar un cerco alrededor del corazón del valle. Desde lo alto, Drelmorn parecía una herida abierta, el centro estaba ennegrecido, la tierra resquebrajada como costra seca, y en el núcleo, un círculo de piedra antigua, devorado por líquenes oscuros, apenas mantenía su forma. Maltes, el mago obsidiana y líder del Guild Corazón Sombrío, extendió sus manos sobre el suelo sin pronunciar palabra. Un fulgor azulado emergió entre sus dedos mientras las runas antiguas bajo sus pies comenzaban a reaccionar a su presencia. Estas piedras fueron consagradas hace siglos, murmuró con voz ronca. Pero alguien o algo ha invertido sus sellos. Las han corrompido desde dentro. Lucien observaba el ritual con atención. No entendía las palabras exactas, pero sentía algo. No miedo, no confusión. Era asco. Un rechazo visceral. Como si el valle entero exudara una presencia que no lo amenazaba directamente, sino que lo ofendía en su misma esencia. Esto no está vivo, dijo él, sin apartar la mirada del círculo. Y sin embargo, respira. Maltes lo miró de reojo. Sus ojos, por un instante, parecieron evaluarlo de forma distinta. ¿Tú también lo sientes, chico? No como ustedes. A mí no me aterra. Solo me repugna. Antes de que el mago pudiera responder, la tierra tembló. Un estruendo bajo, casi como un suspiro, surgió del subsuelo. Las runas del círculo se encendieron con una luz oscura, púrpura profunda como vino podrido. Y desde las grietas emergió una criatura deforme, un torso similar al de un lobo, múltiples patas insectoides, ojos que no parpadeaban, y una piel cubierta por símbolos que se movían como gusanos. Los soldados retrocedieron. Algunos arqueros dispararon por reflejo, pero las flechas simplemente se deshicieron al tocar el campo oscuro que la criatura exudaba. Y entonces se oyó una voz. No provenía de la bestia. No tenía dirección. Aún no soy yo. Era una voz doble. Como si hablara desde dos bocas diferentes, desfasadas. Más allá del idioma, era un sonido que horadaba el alma. Pero me están preparando el camino. Lucien sintió como esa voz intentaba entrar en su mente, como un insecto buscando grietas. No lo logró. En lugar de quebrarlo, lo hizo enfurecer. Por primera vez, algo primitivo despertó en su interior. No era magia, no era espíritu. Era resistencia. Una negación absoluta a dejarse contaminar. Vera retrocedió al ver su expresión. No era miedo. Era firmeza absoluta. Como si Lucien estuviera hecho de algo que no podía ser corrompido por aquella oscuridad. Todos atrás. Gritó Maltes. Esa criatura es un heraldo. No la enfrenten como a un monstruo común. Los aventureros obedecieron, formando una barrera mágica y física. Clérigos comenzaron a recitar oraciones de purificación, pero la criatura resistía. No atacaba directamente, se movía de forma errática, como una marioneta sostenida por hilos invisibles. Hasta que su cuerpo se quebró por la mitad, y un enjambre de sombras salió de su interior, dispersándose por el bosque. No se trata de destruirla. Gritó Maltes. Ha cumplido su propósito.
Lo que contaminó este lugar, ya se ha extendido. Lucien, aún sin entender del todo, murmuró, este valle no era el objetivo, solo era el punto de partida. Y en su mente, un nombre resonó. Uno que no recordaba haber escuchado nunca antes, pero que ahora parecía tatuado en su conciencia. De Savis. Desde la rama más alta de un árbol retorcido, donde incluso la luz de la luna parecía temer posarse, una figura observaba en completo silencio. El bosque entero parecía haberse congelado para no delatar su presencia. Sus ojos, entrenados para detectar la más mínima alteración en el entorno, no daban crédito a lo que veía. Allí abajo, en medio del caos de oscuridad, del miasma que paralizaba incluso a soldados veteranos y clérigos entrenados, dos adolescentes permanecían inmóviles. No porque estuvieran paralizados por el miedo, sino porque no les afectaba en absoluto. Lucien sostenía su mirada en el lugar donde se había desvanecido la criatura. Su rostro era inmutable, frío, como si hubiera visto cosas peores. Vera, de pie a su lado, tenía la mano en la empuñadura de su espada, pero su expresión era de puro juicio, no de terror. La presión mágica que empujaba a todos al suelo como un peso invisible, parecía no existir para ellos. La asesina frunció el ceño bajo su máscara. Eso no es normal. Ella había seguido a muchos. Había visto el miedo quebrar a hombres considerados leyendas. Incluso entre los aventureros de más alto rango, pocos podían mantener la compostura frente a un heraldo de corrupción. Pero ellos, ni siquiera parpadearon. ¿Qué clase de entrenamiento tienen? Pero no era eso. Ella lo sabía. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si esa oscuridad, esa maldad que infectaba la tierra, no los viera como presas. ¿Y si no son simples niños talentosos? El viento trajo consigo un susurro lejano. No palabras. Un eco. Un murmullo que solo los oídos afinados de los que habitan entre las sombras pueden escuchar. Elegidos. La asesina apretó los dientes, confundida. Se apoyó contra el tronco del árbol, entrecerrando los ojos. ¿Y si no hay uno, sino dos? ¿Y si la diosa no eligió a un solo campeón? Bajó la mirada nuevamente hacia ellos. A la chica de mirada de fuego. Al muchacho de ojos vacíos de temor, lleno de juicio. Ninguno de los dos hablaba. Ninguno de los dos titubeaba. Estaban en el centro del abismo y no se quebraban. ¿O acaso, ni siquiera son de la diosa? Una hoja cayó, lenta, silenciosa. La figura desapareció del árbol antes de que tocara el suelo. Ya no los seguiría por curiosidad. Ahora quería respuestas.